Vamos a tratar de hacer una revisión de este Evangelio de Juan capítulo 1, del 29 al 34. Aquí está Juan, el que llamamos el Bautista, porque se dedicaba a estar haciendo un bautismo, un signo de arrepentimiento, porque no era como tal el bautismo de nosotros, el que tenemos el bautismo cristiano, pero también se dedicaba a enseñar. Veamos ahí el versículo 29. Cuando ya vio que se acercaba ahí, Jesús dijo: miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existía antes que yo. A él me refería. Juan está enseñando, está hablando de alguien que todavía no llega a su vida, que todavía incluso no ve. Está preparando, y en la misma preparación él tiene ese encuentro. Dice, yo mismo, versículo 31, yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Qué interesante que en el estar enseñando, aunque todavía no lo ha visto, y está preparando a otros, en ese mismo momento lo conoce. Quizá a lo mejor como analogía nos puede servir a nosotros lo que a veces nos pasa, que aprendemos algo, quizá en la escuela, pero pareciera ser que nosotros aprendemos más cuando lo enseñamos, aquello que aprendimos, y estamos nosotros enfocándonos en revisar esto para enseñarlo de una manera más clara, de una manera más precisa. Lo comprendo mejor, porque busco darlo a comprender, lo comprendo mejor e incluso agrego otros elementos que quizá aprendí de memoria. Hablando en cuestiones de la fe, a nosotros quizá nos hace falta también eso del compartir, que quizá no hacemos. Quizá a lo mejor repetimos, pero solamente nos contentamos con eso de repetir y no hacemos la experiencia esta de asimilar para hacer comprender. Si yo me esfuerzo en aquello que aprendí así, medio lo entendí, entonces ya sé dónde buscar, ¿no? Me han dicho, prepara una clase, porque tienes que dar una clase, tienes que dar un tema con estos hermanos, y tú dices, bueno, ¿cómo le hago a estos para que entiendan mejor estos hermanos? Porque están medios tlacuachillos, no, como que no van a agarrar bien la onda, porque uno a veces ve la gente, ¿no? Y dice uno, pues para que no me estén preguntando, se los voy a poner así con palitos y bolitas, con peras y manzanas, porque a lo mejor así estaba yo, o estaba peor, no sé. Pero entonces me esfuerzo, ya leo aquí, leo allá con lo que aprendí, entonces preparo mejor. Y a veces nosotros, los que hemos dado en algún momento clase o hemos dado una reflexión, en el momento en el que estamos haciendo la reflexión y acomodando las cosas para entender, vienen luces y entiendo. Quizá a lo mejor eso es lo que nos hace falta en la fe, en la familia, tratar de prepararnos para enseñar. Hablando de los papás muchas veces hacen imposición de fe a los hijos, a fuerzas. Y hay algunos, ¿verdad? ¿Qué comparten nuestros papás? ¿Qué nos compartieron nuestros papás? Yo si traigo a la memoria ¿qué me compartieron mis papás? Pues no me compartieron en sí una fe. Ahí me enseñaron una oración que medio masticaban y ya, pero así como decir gracias a mis papás, yo descubrí la fe. ¿Y qué es la fe? Pues aquello trascendental que no alcanzo a ver con los ojos, aquello que puede entender el alma, aquello que puede, si es que yo comprendo qué es el alma en mi vida, qué es el espíritu, cuando ya comprendo aquellas cosas de fe, mi alma lo saborea. ¿Y será que en ocasiones por eso nosotros vamos, pareciera ser que más en picada, porque
nuestra fe no se logra comprender porque no se asimiló y porque a veces la forma como la compartimos es más a una imposición. Ya nos dicen, órale, tiene que ir a misa. ¿Y por qué tengo que ir a misa? Cállese, vámonos a misa, ándele. Y ahí nos traen arrastrando, ¿no? Y ya preguntamos algo de misa. Y o algo, algunas cuestiones, no pregunte nada. Usted cállese, que se pare, se siéntese, duérmase, ríase. Y muchas veces son ese tipo de cosas las que suceden. ¿Por qué en México creció la cristiandad? Porque hubo un tiempo de persecución. En el tiempo de persecución, y gracias a ese tiempo de persecución, México floreció en la fe. Los estados de la República más perseguidos fueron los que crecieron más en la fe. Cosas que quizá a lo mejor no comprendían en la cuestión literaria, porque la Sagrada Escritura al mismo tiempo estaba algo prácticamente escondido, porque no había la facilidad ni la cercanía con el mismo texto sagrado, pero había un compartir de fe. Las oraciones, la misma vivencia, no era una imposición, era algo que se vivía y que al mismo tiempo se transmitía, y por eso creció la fe. Pero había un tiempo de persecución. Y ahora en la actualidad, pues la verdad, como no hay un tiempo de persecución, a veces, ¿verdad? Los papás vienen a misa y se traen arrastrando a los chamacos, pero en cuestión de explicación no nos hemos preparado. Si bien nosotros les decimos a la gente, véngase aquí a preparar a los cursos bíblicos, pero pues no sé cuánto realmente asimilan. Puedo yo entender la Sagrada Escritura, puedo entender lo que vendría a ser la fe como luz en mi vida, que me ayude a caminar y a seguir adelante, como aquella fortaleza que necesito incluso en los momentos difíciles que se me cruzan en el camino. ¿Quién no de repente ya perdió un ser querido y de repente no tiene una palabra de ánimo, ni siquiera poder entender, tengo que seguir caminando en la vida? No importa que este ser querido se me adelantó, yo sé que nos esperamos, como es la promesa, mirarnos en la vida eterna. ¿Cómo lo entiendo yo? Por cuestiones de fe. Pero pues si yo mismo no me he preparado, no la asimilo. Yo mismo no sabía quién era, pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Quizá a lo mejor no vale tanto la referencia, pero ¿por qué no ponerla en el caso de nosotros? Nosotros hemos dejado una familia, hemos dejado incluso un proyecto familiar que cruzó aquí a lo mejor aquí por la mente en algún momento, algunas cosas que yo pensaba hacer cuando era a lo mejor pequeño, cuando era niño, y de repente todo ese tipo de cosas, a pesar de que ya me encontraba en el lugar que yo quería estar, con las cosas con las que yo quería estar, de repente vino algo que no se puede explicar, porque cada quien tiene que hacer la experiencia en la fe. Alguien que quiera desmentir la fe de los demás está equivocado, porque esto no se entiende solamente con palabras, esto se entiende desde el alma, y para entender qué es el alma necesitamos meternos a las cuestiones espirituales. Querer desmentir las cosas espirituales con puros conceptos, estamos equivocados, porque es algo que no se ve. El alma está ahí y tú no la ves. Podemos ver a veces cuestiones exteriores. Tú puedes ver a esta persona cómo reza y dices, tiene fe. Esa persona tiene fe, pero por ver cómo reza. Pero a veces hacer un juicio de esta persona solamente por cómo reza puede quedar solamente una cuestión limitada. Personas que dejaron sus países y que se trasladaron a otros para enseñar la fe, hablando por ejemplo del Padre Luis. El Padre Luis desde Italia venirse para acá y dejar muchas cosas y proyectos familiares, incluso hasta cierto tipo de negocios y empresas. ¿Por qué hicieron esto? Y no es el único. Hay muchas personas que han dejado ese tipo de vida o proyección de su vida por querer compartir algo que les ha dado más plenitud y dicha y felicidad que las mismas cosas materiales. Es algo que se tiene que trabajar, pero si nosotros no nos preparamos, pues difícilmente lo vamos a entender. Dice en el versículo 32, Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. ¿Por qué Juan el Bautista vio esto? Y si los demás lo vieron, ¿por qué no se entregaron como Juan el Bautista? Juan el Bautista incluso después es llevado a la cárcel, lo mantienen en la cárcel por estar diciendo las cosas que dice y después hasta le cortan la cabeza, pero no así todos los que vieron quizá a lo mejor ese prodigio o ese momento espiritual en el momento en el que Juan el Bautista está bautizando a Jesús.
Solamente aquellos que han entrado en ese despertar, en ese trabajo espiritual, logran ver las cosas espirituales. Dice el versículo 33, yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Creo que una de las invitaciones que podemos encontrar aquí en este Evangelio es a prepararnos para ser buenos anunciadores. Los mismos catequistas, y disculpen si hay algunos de ustedes catequistas, pero aquí a veces hay catequistas que son meramente merolicos. No hacen una experiencia, cuestiones de Dios, pues pueden decir reza, mira, repite esto, pero como no lo han asimilado, no lo han entendido y al mismo tiempo no lo transmiten. Lo mismo puede estar pasando a mí, que puedo estar diciendo solamente cosas y los demás no las entienden. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer una experiencia de oración para que por medio de lo que es mi vida o de mi entrega, también la gente vea algo que es lo que produce Dios en nuestro interior. Yo ya lo he visto, dice Juan el Bautista. ¿De qué manera puedo yo decirle a los demás que he visto a Dios o que creo en Dios? ¿Porque me santiguo? Pues fíjate que hasta los actores, los que participan en las obras teatrales o de películas, hasta se santiguan. También se santiguan y hacen sus oraciones y demás. Pero eso puede quedar en la mera actuación. ¿Y no será que por eso a veces los mismos hijos no perciben la fe porque de nosotros solamente ven cosas meramente actuadas? Puede ser, porque nada más lo hacemos exteriormente, pero interiormente no lo reflejamos. Llámese, por ejemplo, la cuestión de la oración. ¿Cómo decirle, por ejemplo, a los hijos que creemos en Dios? Si nuestro comportamiento no lo define claro, sí me santiguo, hago oraciones, pero tu comportamiento, ¿por qué? Tu comportamiento no lo dice. Dígase del caso de personas que se dedican a la maldad, a la delincuencia, que igual se santiguan antes de asaltar, igual se santiguan antes de realizar, y después, digo, no juzgo ni nada, pero igual se puede santiguar una prostituta después de que acaba de agarrar un cliente. Y puede decir, ojalá y me vengan más para poder ganar más dinero, ¿no? O a lo mejor aquel que se va a subir a robar, a asaltar una combi, igual antes de que a subirse a la combi a asaltarse se antigua, o antes de entrar a la casa, y eso no manifestaría la fe. La fe es en nuestra manera de actuar. Y hay muchos rasgos, muchas virtudes. Dentro de lo que es la fe vendría a ser la entrega, el amor, la generosidad y la alegría. Y eso poco a poco se va dando a conocer. Yo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Nosotros, ¿cómo le decimos a los demás que Jesús es Dios para mí? ¿De qué manera lo enseñamos? Juan el Bautista se dedicaba a eso. ¿De qué manera nos preparamos nosotros? Creo que cada uno le toca cuestionarse qué tanto puede conocer de Dios y qué tanto puede comprender. Hasta yo mismo me puedo ver limitado en este momento porque todo lo que estoy diciendo a lo mejor cae en saco roto. Porque lo que estoy diciendo no transmite nada, no dice nada. Pero también no dependerá únicamente de mí. También dependerá de aquel que está escuchando y que puede quizá a lo mejor hacer una reflexión a partir de una premisa que yo esté mencionando el día de hoy. Porque hasta por eso puede comenzar a Dios a trabajar. Nos conviene pues pedirle la luz al Espíritu Santo para entender las cosas del Espíritu. Las cuestiones del Espíritu no se pueden entender con la intelectualidad, porque estaríamos entonces materializando las cuestiones espirituales. Hablar solamente desde el razonamiento para entender el Espíritu no se puede. Tenemos que hacer la experiencia y haciendo la experiencia con Dios, lo demuestro con mi vida, haciendo un cambio. Pues pidámosle al Señor que nos ayude para entender estas cosas, convertirnos en mejores transmisores de la fe y así poder ayudar a la sociedad y ayudarnos nosotros. Si ustedes ayudan a sus familias, la sociedad cambia. La sociedad, lamentablemente, en estos tiempos ha ido en la violencia, en el aumento de la violencia y otras cosas más, porque no hemos sabido ser fieles transmisores de una fe, de lo que vendrían a ser estas promesas eternas en cada una de nuestras vidas.
Que el Señor nos ayude para entender la palabra y para vivirla.